Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es mi país. Mi niñez y mi juventud la pasé acá, al norte de Columbia Británica, cazando en los bosques, pescando en los ríos. Vi al Creador y su grandeza en las montañas hablarme a mí, cuando el viento soplaba gentilmente en los árboles. Poco sabía que mi vida pronto sería afectada por un ministerio el cual Dios había enviado a esta generación. Hola, yo soy Ed Biscal. Para mí fue un privilegio ser un testigo ocular de muchos de los eventos que tomaron lugar en la vida y ministerio del reverendo William Branham. Yo quiero compartir algunas de estas experiencias con usted para que sepan con certeza lo que hablamos y de estas cosas las cuales yo soy un testigo. Yo tenía 14 años de edad cuando mi madre y mi padre viajaron hacia el sur de la Columbia Británica, habiéndonos mudado del norte donde una vez vivimos, que era una distancia cerca de 1.000 o 1.500 millas de camino. Y ellos se detuvieron en una pequeña ciudad llamada Vernon, Columbia Británica. Habían unas reuniones especiales tomando lugar en aquel tiempo. Esto fue en el año 1949. Yo había estado asistiendo a muchas reuniones siendo un niño, así que esto no era muy inusual para mí. Pero de lo que yo estaba sorprendido era por la multitud de gente que había. Habían entre 8.000 o 10.000 personas reunidas cada noche por 10 días. Yo estaba muy sorprendido, no solamente por la multitud también, sino por el tipo de ministerio. Y pronto iba a saber que estas reuniones especiales estaban siendo conducidas por el reverendo William Branham, a quien conocemos ahora como el hermano William Branham. Su manager venía a la plataforma y tomaba la primera parte del servicio, quien explicaba a la gente el tipo de ministerio que él tenía. La cosa que fue de particular interés para mí fue, de hecho, que este don había sido ministrado a él por un ángel. Y yo había escuchado acerca de ángeles siendo un niño en la escuela dominical, oyéndolo en los púlpitos en la iglesia, pero yo nunca había visto un hombre con mis ojos quien realmente había hablado con un ángel. Así que eso cautivó mi joven corazón. Yo estaba con otros jóvenes noche tras noche. El hermano Branham venía a la plataforma y ellos explicaban el don que Dios le había dado a él. Cuando tomaba a la gente por la mano, y luego él era capaz de decirle cuál era la enfermedad que tenían. Cada noche parecía ser absolutamente exacto cada vez. Cerca de 3 noches en las reuniones, yo decidí dejar a todos mis amigos, ya que quería estar más cerca de esto. Estaba esperando ver algo sobresaliente. Yo estaba cerca de la tercera fila del frente, me quedé con un asiento en pasillo. Aquella noche, ellos presentaron al hermano Branham una vez más y explicaron el don, explicaron cómo el ángel del Señor había venido a él. Una noche estaba orando en mi cuarto y cuando me levanté, noté que había una luz en el piso y mirando para ver de dónde venía, venía de arriba.
La columna de fuego estaba colgando exactamente arriba, lanzando una luz sobre el piso, y escuché a alguien caminar. Yo miré a través del cuarto, y en esta luz venía un hombre. En figura humana, él pesaba cerca de 90 kilos, él tenía su cabello oscuro hasta sus hombros. Por supuesto, yo estaba con miedo, y él me dijo, no temas. Y tan pronto escuché esa voz, yo sabía que era la misma voz que me había hablado siempre, pero era la primera vez que yo la había visto en forma humana. Él dijo, yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte que vas a orar por la gente enferma, grandes señales y maravillas seguirán tu ministerio, y vas a orar por reyes y monarcas y así. Bien, yo le dije a él que era un hombre pobre, no tenía educación, que no sería capaz de hacer este trabajo. Él dijo, así como a Moisés le fueron dadas 2 señales de confirmación de su ministerio, a ti te serían dadas 2 señales. Una sería orando por los enfermos, los milagros, y la otra sería conocer los secretos de los corazones de la gente. Yo le dije a él que había estado orando acerca de esto y que la gente me había dicho que era del diablo, el ministerio. Él me refirió a muchas escrituras, tales cuando Felipe encontró a Natanael y vino a Jesús. Cuando Jesús le dijo a él dónde había estado, cuando él estaba debajo del árbol, cuando Natanael le encontró a él. Y muchas otras escrituras, tales cuando la mujer en el pozo, cómo a ella le fueron revelados los pecados. Cuando Jesús le dijo a ella que tenía 5 esposos, ella corrió a la ciudad y dijo, este es el Cristo. Muchas otras escrituras me refirió. Yo le dije a él que iría, y él me dio la seguridad que él estaría conmigo siempre. Así que en este tiempo particular, él tomaba a la gente por la mano. Ahora en esa reunión, yo no les puedo decir lo que predicó él, pero hubo una cosa que nunca dejaría mi corazón. Y eso fue en la línea de oración aquella noche. Vino una pequeña niña, ella tenía cerca de 10 años de edad, con su cara muy hermosa, con sus rizos colgando hasta sus hombros, una niñita muy hermosa. Y sentado tan cerca de lo que yo estaba, para mí fue fácil ver que ella era ciega. Así que el hermano Branham no tenía que discernir su enfermedad. Cuando él la miró, por causa de que sus ojos, todo lo que usted podía ver en sus ojos era lo blanco, ya que las pupilas de ella estaban cruzadas directamente a su nariz. Así que podía ver muy poco sus pupilas alrededor de su nariz. Cuando él la miró a ella, él solamente comenzó a orar por ella. Y yo estaba gozoso porque yo iba a ver algo por la primera vez. Porque había mucha gente que tenía problema al corazón, cáncer, algunos males internos, pero ahora yo estaba viendo algo, iba a ver algo. Así que yo estaba esperando con expectativa que ella fuera sanada. Él oró una vez, nada sucedió. Él oró 2 veces y la miró y nada sucedía. 3 veces, 4 veces. Cerca de la 4ª o 5ª vez que él oró, mi corazón se hundió. Yo pensé, bien, yo solo esperaba por algo. Era el tiempo que tenía la oportunidad para ver algo. Yo estaba cerca, pero nada sucedía todavía. Así que mi corazón joven comenzó a desanimarse. Él oró 6 veces y todavía nada sucedía. Y luego él hizo algo e hizo una oración que yo nunca voy a olvidar. Él solo tomó y abrazó la cabeza de ella hacia su pecho de esta forma. Y lo primero que se dirigió al enemigo, a Satán, dijo, Satán, Dios ha ministrado este don a mí por un ángel. Y el ángel me dijo que nada se pararía ante mis oraciones, ni aun el cáncer, si yo podía hacer que la gente creyera. Él dijo, la gente está aquí, ellos están creyendo, y ahora te conjuro por el Dios vivo que la dejes ir. Y en aquel momento él volvió a la niña hacia la audiencia de esta forma, para enfrentarla a la congregación, y ella estaba mirando tan derecho hacia mí. Sus ojos estaban tan derechos como los míos ahora mismo. Por supuesto, la gente que había estado quieta se paró, comenzó a gritar, hubo una adoración, alabanzas,
adoración a través de toda esa congregación. El hermano Branham levantó a la niña para que mirara hacia el edificio, porque esto era como una arena. Las luces estaban muy brillantes, así que se podía ver los ojos de ellas. Ella estaba totalmente sana, como podía estarlo. Bien, aquel milagro nunca dejó mi corazón. Pero yo llegué a estar preocupado de eso, que no era solo un milagro, sino que Dios ancló algo en mi corazón en aquel tiempo particular. Y luego, desde aquel tiempo en adelante, yo sabía que había algo especial acerca del ministerio del hermano Branham. Luego, durante los años 50, yo llegué a ser un ministro. Comencé a ministrar en el año 1956. Yo llegué a ser muy amigo de algunos ministros en aquel tiempo. Había una proliferación de grandes ministerios, reuniones, miles y miles de personas reuniéndose en tiendas, en auditorios y en ciudades a través de toda América, Canadá y aún en otras partes del mundo. Yo tenía sus revistas, sus circulares, y me mantenía informado acerca de lo que estaba sucediendo. Por supuesto, esto era una experiencia muy cautivante para un hombre joven. Solamente un poco tiempo después de eso, comencé a ver algunas cosas que molestaban en el horizonte. Unas características. Yo vi algunos renuncios en algunos de los ministros. Veía que algunos estaban preocupados más de un tipo de religión más formal. Otros estaban preocupados por el dinero y por la fama. Así que yo me comencé a problemar mucho. Yo estaba pastoreando en ese entonces una pequeña iglesia en Dawson Creek, la cual estaba en la milla 0 de la autopista de Alaska, todavía en la Columbia Británica, pero es donde la autopista de Alaska comienza. Yo menciono eso aquí porque es muy importante en el resto de mi testimonio. Yo pastoreé esta iglesia por un total de 3 años y medio. Pero fue mientras yo estaba pastoreando aquella iglesia, un pariente mío, quien era un misionero a Cuba, así que él viajaba a todos estos estados del este. Él hizo uno de estos viajes a casa. Él me estaba ayudando por un poco tiempo en una casa que yo estaba construyendo, y mientras estábamos trabajando un día, él me preguntó si yo había escuchado recientemente de algunas de las cosas que el hermano William Branham me estaba enseñando. Yo le dije, no la he escuchado. Yo he tenido muy poco contacto con el exterior, de donde yo estaba. Y él dijo, bien, es algo extraño, él dijo. Es algo acerca de Caín siendo el hijo de la serpiente. Bien, yo le dije, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? Él me dijo, él era muy sincero, muy sincero. Y él mismo estaba problemado con eso. Así que él dijo, la verdad que yo no sé. Y yo le dije, oh, vaya. Yo estaba tan aproblemado con eso. Así que yo no dije nada más, él no dijo nada más. Pero eso solo quedó en mi corazón como una verdadera carga pesada. Porque yo siempre había estimado mucho al hermano Branham. Y a través del mediado de los años 50 hasta este tiempo, esto era cerca de 1958 cuando él me estaba hablando, yo conocía la realidad del ministerio, lo fenomenal, lo espectacular, la exactitud del ministerio. Así que ahora mi pariente, un amigo muy querido mío en el Señor, me dijo de algunas doctrinas que el hermano Branham estaba predicando. Esa es la razón por este gran peso que vino a mi corazón. En ese mismo tiempo, por causa de que yo era un ministro, yo realmente tenía 3 preguntas. La primera, y menos problemática, era el bautismo en agua. Yo me preguntaba si debía ser en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o debía ser en el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo. Yo no estaba claro. La segunda pregunta era de la deidad.
Yo tenía hermanos ministros muy queridos, quienes creían que él era uno. Yo tenía algunos ministros quienes creían que él era tres, y algunos quienes creían que él era solamente dos. Así que yo estaba muy confundido. Parecía no hallar lugar en tener claridad en el tema. Así que yo me había preguntado acerca de eso cuando este pariente mío me había dicho acerca de las simientes de la serpiente. Yo estaba profundamente aproblemado. Así que un poco tiempo después de esto, un hombre quien fue salvo en mi iglesia, y su nombre era Bud Sadwick, quien más tarde llegó a ser el guía de cacería del hermano Branham, y para mí, él era un amigo muy querido mío. Pero él había venido del campo, lejos de donde habíamos vivido. Él era un ranchero en aquel tiempo. Dio su corazón a Cristo. Yo lo recuerdo muy bien a él viniendo con sus hijos. Él tenía 5 hijos y habían venido arrodillándose al lado de él y habían rendido su vida a Cristo. Bien, por causa de que éramos, yo creo, la única gente en la ciudad que vivía más cerca, cada vez que él venía a la ciudad para hacer algunos negocios, él se quedaría una noche en nuestro lugar. Una noche mientras él se estaba quedando allí, yo tenía un ministro visitándonos que también estaba hablando en la iglesia. Después del servicio estábamos sentados en el frente hablando y el hermano Sadwick comenzó a decirme que el gobierno de la Columbia Británica estaba buscando para darle a él un territorio de cacería, lejos en el norte, cerca, yo creo, debiera ser 350 o 400 millas al norte de donde vivíamos. Bien, él dijo, regresa, escríbeme una carta y ponle fecha 3 o 4 años. Él dijo, si tú quieres, si hubiera un área en una parte del campo, bien, yo lo quería. Así que eso es lo que yo hice. Él dijo, tú puedes estar listo para ir a cazar en los bosques. Él dijo, es tuyo. Ya habíamos tenido eso. Así que usted escribiría una carta al hermano Branham. Sí, yo le escribí una carta, sí. Y él fue mi primer cazador. Y ese fue el negocio completo. Pasaron 18 meses y no escuché ni una sola cosa. Durante esos 18 meses, yo resigné mi iglesia a mi pastorado allí en Dawson Creek y me mudé al sur, cerca de 850 millas a Victoria. Fueron justo después de 3 semanas que nos habíamos cambiado a Victoria. Recibí una carta de Billy Paul Branham, que era el hijo del hermano Branham, y él dijo que su padre quería mucho venir al norte y ir por un descanso y tal vez hacer alguna cacería en los bosques. Esto sería mayo del año 61. Así que ellos sugirieron tener unas reuniones de 3 días en Grand Prairie, Alberta, lo cual estaba a 75 millas de Dawson Creek. Y después de las reuniones en Dawson Creek, ir directamente al norte por la autopista de Alaska por cacería. Una vez que habíamos arreglado las reuniones, yo conocí al hermano Branham en Grand Prairie. Vine al hotel donde estaba Billy Paul, golpeé la puerta y él me saludó. Y él dijo, oh, hermano Viscal. Él dijo, papá está esperando verle. Así que era un hotel de 2 pisos. Así que cuando subimos las escaleras a la habitación del hermano Branham, Billy Paul golpeó la puerta. Yo escuché a su padre decir, entre. Y Billy caminaba justo delante de mí y él dijo, papá, el hermano Viscal está aquí para verte. Yo le escuché a él decir, oh, qué bien, tráigalo aquí. Así que yo me paré en la puerta y cuando yo me paré en la puerta, él se sorprendió al verme tan joven como era yo. Yo tenía 27 años. Él estaba esperando a un hombre quizás de 50 años. Y él estaba sentado en la orilla de la cama y él solamente me miraba de esta manera, así. Oh, él dijo, ¿es usted el hermano Viscal? Yo le dije, sí, yo soy. Oh, él dijo, usted es solo un niño. Yo le dije, bien, ese soy yo, es todo lo que yo soy, lo que puedo ser.
Y él dijo, bien, yo estaba esperando tal vez un hombre de 50 o 52 años. Y yo dije, bien, no, usted sabe, yo tengo 27 años, así que nos sentamos y comenzamos a hablar un poquito ahí. Había una mujer india que había venido con el jefe de la tribu Uklulet. El jefe estaba actuando como un pastor para la tribu. Yo los conocía a ellos muy bien. Me había quedado en la casa de ellos muchas veces con mi esposa. Me había quedado en la casa de ellos. Habíamos tenido reuniones por más de un año en aquella tribu. Y él trajo a una mujer a quien le habían dado 2 semanas de vida por el cáncer. 12 años más tarde, yo escuché esta historia de la boca de la mujer en cuya casa se habían quedado esa noche, antes de dejar la isla de Vancouver. El nombre de esta mujer es la señora Dick. Es una mujer cristiana. Ella me dijo que aquella mujer estaba con tanta hemorragia que la habían envuelto con todas esas sábanas debajo de ella, y tenía tanta hemorragia que mojaba todo cuando la llevaron a esa cama. Ella tenía alguna experiencia en primeros auxilios, así que ella dijo que este hermano quien las estaba llevando, él dijo, ella no vivirá para llegar a estas reuniones. Pero ellos estaban determinados a llevarla y ella estaba determinada a ir. Ellos manejaron un vehículo del año 1948, un Chevrolet. 6 de ellos. 800 millas, 850 millas. Mientras ellos estaban en estas reuniones, el hermano Branham, bajo la unción del discernimiento, él fue atraído y señaló a una esquina del edificio. Él dijo, hay una mujer india, ella está con una sombra de muerte, es cáncer. Él dijo, levántese, el Señor le ha sanado. Ella no era capaz de pararse, pero aquella noche, en el hotel donde se estaban quedando, ella se estaba quedando con una mujer a quien conocemos muy bien, el señor y la señora de Albert Jackson. Tarde en la noche o a primeras horas de la mañana, ella llegó a estar enferma de muerte y la hermana Jackson la llevó al baño y ella dejó caer un gran cáncer y Dios la sanó. 12 años más tarde, cuando yo escuché la historia completa, ella todavía estaba bien y saludable. Así que usted ve, esa fue una de las cosas sobresalientes que tomaron lugar en esas reuniones. Luego vinimos a Dawson Creek. Bien, ahora aquí Dios realmente comenzó a lidiar con mi corazón, porque ahora yo estaba entre mi gente a la cual yo había pastoreado por 3 años y medio. Yo los conocí a ellos desde que yo era un niño. Mientras la gente se estaba reuniendo, yo vi en el lobby, en la entrada de este gran auditorio, habíamos tenido el salón de la Iglesia Unida para las reuniones. Era el lugar más grande que podíamos adquirir. Había un soldado americano. Yo vi su túnica y las líneas de sargento a un lado de él. Bien, siendo un niño, yo había pasado un poco de tiempo en los campamentos de los ejércitos americanos. Mi padre trabajaba para ellos mientras construían la autopista de Alaska. Así que muchas memorias pasaron a través de mi mente. Yo pensé, oh, qué bueno ver a este soldado. Usted ve, pero eso es todo lo que yo vi de él. Así que aquí venía esta mujer. El nombre de ella era hermana Clunt. Ella no vivía en aquella ciudad. Yo la conocía a ella de donde vivía. Había estado en el lugar de donde vivía ella. Una gente muy familiar para mí. Dios hizo esto, usted ve. Fue una cosa especial que él estaba haciendo. Yo creo que no solamente por ella, sino que por mí también. Así que el hermano Branham comenzó a hablarle a ella. Él dijo, ¿cómo está, hermana? Supongo que somos extraños. Ella sabía eso. Él dijo, no hay manera de saber por qué usted está aquí. Y él solamente se comenzó a hablar con ella como la mujer en el pozo y cómo Jesús reveló los secretos del corazón de ella. Y ella se fue regocijando. Así que yo estaba observando estas cosas
Y entonces él dijo, usted no está aquí por usted misma. Usted está orando por un hombre. Él dijo, ese hombre está con una sombra de muerte. Él está muriendo con cáncer. Mientras él dijo estas cosas, ella sabía de eso. Él dijo, el hombre no vive en esta ciudad. Dijo, él vive en una ciudad al norte de aquí. Yo creo que el nombre de esa ciudad, él dijo, es Fort St. John. Ella dijo, eso es correcto. Él dijo, siga su camino y crea. Yo noté que él no dijo que el hombre estaba sanado, sino que él dijo, siga su camino y crea. Y era una cosa tras otra que estaba confirmando y reconfirmando a este siervo de Dios. No solamente un don, sino que el vaso. La vez que él abría su boca, él hablaba la verdad. Hablaba la verdad. Esto es lo que se estaba registrando tan profundo en mi corazón. Vinimos, yo creo que fue al último servicio, el segundo o el último servicio. El hermano Branham había venido al fin de las reuniones, terminó de predicar. ¿Le aman con todo su corazón? Con todo su corazón, solamente levante sus manos y digan, gracias Señor Jesús. ¿Qué sucede contigo, soldado? No vayas a cometer suicidio. El diablo te está mintiendo, niño. Solamente tienes una fobia. Él te está mintiendo y perderás tu mente si le crees a él. Reniégalo. Renuncia al diablo. Te lo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo a renunciar al diablo y aceptar a Jesucristo como tu sanador. Vuelve a casa y sé un caballero y un hombre verdadero. Algo abruptamente interrumpió lo hermoso y suave de esa canción, Yo le amo, y todos comenzaron a buscar alrededor. Yo también estaba buscando por aquel soldado. Yo pensé inmediatamente, tal vez es aquel que yo vi con el uniforme americano hace un par de días atrás. Así que la reunión terminó y eso fue todo lo que sucedió. Temprano el lunes en la mañana, nos levantamos a las 5 de la mañana, yo diría a las 4 de la mañana, y dejamos la ciudad a cerca de las 5. Comenzamos nuestra jornada por la autopista de Alaska. Ahora nadie sabía, ni aún el hermano Branham, exactamente a dónde yo le estaba llevando. Así que la ciudad que está inmediatamente al norte de Dawson Creek es Fort St. John. Es a cerca de 45 millas por la autopista. Cuando el ejército americano construyó el camino, y esto es muy importante, ellos solamente escarbaron ahí afuera del desierto. Usted ve, la ciudad de Fort St. John fue más o menos el resultado de la construcción de la autopista. Usted ve. Y luego comienza el condado de las granjas. Comienza a abrirse así. Cuando ellos carvaron la autopista, justo ahí en las granjas, en esas pequeñas granjas, había una particular granja que estaba cerca de la casa principal, a cerca de 100 yardas, a mano derecha de la autopista. Luego, una corta distancia de allí, había un camino que doblaba hacia la ciudad, y la ciudad quedaba a cerca de un cuarto de milla por el lado derecho. Así que cuando comenzamos el lunes en la mañana, por supuesto, estábamos más relajados, estábamos ya en jeans, y otro hermano estaba con nosotros a pedido del hermano Branham, el hermano Chrisberg, quien ambos, mi esposa y yo, conocíamos muy bien desde que éramos niños. Así que cuando estábamos conduciendo por el camino y hablando libremente y muy relajado ahora, el hermano Branham, la presión de la reunión ya no estaba. Yo estaba esperando que algún tiempo yo pudiera hablar con él. Así que estaba dejando hasta más tarde el viaje, si el Señor permitía una oportunidad. Así que estábamos manejando por el camino y comenzamos a pasar Fort St. John. El hermano Branham dijo, había una mujer quien vino en la línea de oración, orando por un hombre que estaba muriendo de cáncer en Fort St. John.
Oh, yo dije, hermano Branham, esa mujer es una muy amiga de mi madre y mi padre. Yo la conozco desde que yo era un pequeño niño. El nombre de ella, yo dije, es la hermana Clan. El hermano Branham, solamente como esto, mientras manejábamos, él dijo, el hombre está en esa casa. Y él apuntó a una gran casa de una granja que estaba ahí, que era muy familiar para mí. Yo la había visto muchas veces. Cuando finalmente llegamos a la casa de hermano Sadwick, yo diría a su campamento, donde ella estaba más o menos acampando por un desierto total, era un lugar de donde iríamos a cazar, usted ve. Pero cuando llegamos allí, yo le dije al hermano Sadwick lo que había sucedido en la plataforma en Dawson Creek. Cuando la hermana Clan vino a él y le dijo cómo este hermano estaba muriendo de cáncer en Fort St. John. Entonces yo dije, mientras pasábamos la ciudad, él clamó, él apuntó, él señaló con su dedo, él dijo, el hombre está en esa casa cuando pasábamos. Y el hermano Sadwick dijo, bien, eso es correcto. Él dijo, yo sé que ese hombre, el nombre de él es Ed Thomas. Yo lo conozco a él desde que yo era un niño. Y él dijo, yo también sé que él está muriendo de cáncer. Así que usted ve lo que sucedió ahora. Yo lo había obtenido en la plataforma cuando pasamos por la autopista y ahora de la boca de un amigo muy querido mío. Pero ahora viene una de las cosas más sobresalientes. Desde Fort St. John, cerca de otras 250 millas, está una pequeña ciudad llamada Fort Nelson. Así que llegamos a Fort Nelson cerca de la tarde. Esta es realmente una ciudad desierta, ya que hay algunos hoteles y cosas construidas alrededor del camino. Había un pequeño hotel, no muy viejo, sino que construido de madera, usted sabe, con estructura de madera. Estacionamos enfrente de este, caminamos al restaurante, nos sentamos los tres, hermano Branham, Chris Bird y yo. La mesera vino y ordenamos nuestra comida. Y justo antes que nuestra comida llegara, antes que nuestra sopa llegara, la puerta del restaurante se abrió y entró una cara que yo reconocí siendo aquel joven soldado, aquel soldado a quien yo vi con el uniforme americano allá en Dawson Creek. En aquel momento había un hombre sentado ahí junto a nosotros que estaba cerca del soldado y nuestra mesa y le dio la mano al hermano Branham y él dijo, hermano Branham. El hermano Branham se asustó y él puso su mano con él y él dijo, oh, ¿le conozco yo? No, él dijo, usted no me conoce. Y ahora él estaba sacudiendo su mano. Usted no me conoce. Él dijo, ¿se acuerda el otro día cuando llamó a este soldado el otro día? El hermano Branham estaba un poco, él fue llevado atrás. Así que él me miró a la mesa y dijo, hermano Eddie, él dijo, ¿se acuerda usted? Yo le dije, sí, yo me acuerdo. Usted dijo, no vayas a cometer suicidio, soldado, porque es el diablo que te está hablando. Este hombre todavía tenía la mano de hermano Branham. Él dijo, eso es correcto, eso es lo que usted dijo. Y él dijo, este es él. Y él dijo, hermano Branham, los doctores del ejército lo pusieron a él bajo mi custodia. Yo conduje desde Fairbanks, Alaska, 1500 millas para llevarlo a la línea de oración. Él dijo, no pudimos llegar a la línea, no pudimos tener una tarjeta de oración. Yo dije, yo creía que le iba a encontrar hoy. Y luego el soldado por primera vez habló. Él dijo, eso es la verdad. Así que él dijo, hermano Branham, ¿usted oraría por él? El hermano Branham dijo, sí, cierto. Pero él dijo, bien, tal vez vamos a comer nuestro alimento y luego oraremos por él. Así que estos dos hombres dijeron que estaba bien, que necesitábamos comer y tener nuestra cena. Así que ellos se sentaron 2 mesas de nosotros. Luego el hermano Branham me miró y él dijo, ¿usted ve, hermano Eddie? Este joven ahora, probablemente si Dios no hace nada especial por él, no habría ninguna esperanza por él.
Yo estaba sin palabras. Yo podía ver ahora que la libertad con la cual el hermano Branham estaba experimentando mientras viajábamos, ahora él llegó a estar serio. Él estaba llegando a ser cargado con esto. Estaba entrando en la necesidad de hombre joven. Verdaderamente, amor proyectando es lo que era. Así que mientras él estaba tomando su sopa, yo estaba comiendo directamente al otro lado de la mesa de él. Él comenzó a tener unas visiones. Y él dijo, había una mujer ciega que estaba en la línea de oración ayer. Luego él se detuvo un momento, él me miró, él dijo, ¿usted ve, hermano Eddie? Puede ser que esta mujer esté orando ahora mismo. Y él se detuvo un momento otra vez, solo un momento de silencio. Sí, dijo él, ella es una joven mujer alemana. Ella tiene problemas al corazón, cálculos y un tercer mal que no me recuerdo en este momento. Él mencionó 3 males que ella tenía. Luego él miró directamente a mis ojos. Él dijo, ¿usted cree, hermano Eddie? Yo estaba creyendo tanto. Yo dije, sí, hermano Branham, yo creo. Él dijo, solamente para ayudarle a creer, le voy a preguntar a él si él me da el nombre de ella. Y él se detuvo un momento de esta forma. Sí, él dijo, es una joven mujer alemana. El nombre de ella es la hermana Fair. Él dijo, tal vez en inglés diríamos Fair, pero en alemán es Fair. Él se echó un poco hacia atrás. Él dijo, eso es correcto. Y eso fue todo allí. Luego él continuó sirviéndose su sopa. Terminamos nuestra comida y tan pronto habíamos terminado, nos movimos a la caja para pagar nuestra cuenta y justo cuando el hermano Branham estaba saliendo, este soldado estaba y tomó al hermano Branham por el hombro, con su mano en el hombro del hermano Branham, y le dijo, hermano Branham, solamente 2 minutos, solo 2 minutos. Oh, sí, dijo el hermano Branham, estará bien. Así que todos nosotros salimos de la puerta. Ahora ustedes saber ahora cómo se desenvolvieron los eventos. Cuando salimos, había una vereda pequeña hecha de madera, y esto fue una corta distancia a donde estaban los vehículos estacionados. El hermano Branham y este alto soldado caminaron hacia allá, lado a lado, y se pararon con sus espaldas hacia nosotros, el hermano Crisberg y este hombre que vino con él. Nos paramos juntos en los autos, y esto es lo que él dijo. Él decía, los doctores no pueden determinar qué pasa con él. Él ha tratado de cometer suicidio 3 veces en los últimos 14 meses. Él dijo, él tiene una esposa cristiana y 2 hermosos hijos. Pero él dijo, no podemos imaginarnos por qué se está destruyendo a sí mismo. Mientras él estaba hablando, yo me mantenía mirando hacia allá abajo. Yo quería ver qué pasaba ahí. Vi al hermano Branham tomar su sombrero que siempre usaba, ese pequeño sombrero de cowboy, sobre su corazón, y su cabeza estaba inclinada y estaban orando. Luego él se puso otra vez el sombrero y yo solamente me miraba. Usted sabe. Y ambos se volvieron hacia acá y comenzaron a caminar hacia nosotros. Así que yo estaba mirando. Cuando ellos venían, yo sabía, tenía que admitir inmediatamente que el rostro del soldado, su expresión completa de la cara había cambiado. Su cara estaba relajada. Había literalmente, sin exageración, un brillo sobre su rostro. Cuando ellos caminaron por la vereda hacia nosotros, él lanzó sus brazos hacia el aire 3 veces y clamó. Él dijo, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Bien, yo supe que él estaba libre. Ellos caminaron hacia nosotros y él dijo, solamente yo y mi esposa en este mundo saben lo que este hombre me dijo.
Y tan pronto cuando él lo hizo, él dijo, yo fui libre. Así que le dijimos adiós. Luego ellos entraron al vehículo, que incidentalmente era un Ford del año 1939. Ellos tomaron su camino de regreso a Anchorage o Fairbanks, creo. Y luego nosotros entramos en nuestro carro. El hermano Branham estaba en el lugar del conductor, al volante. Yo estaba sentado en el lugar del pasajero. Y el hermano Chrisberg estaba en el asiento de atrás. El hermano Branham me dijo, hermano Eddie, ¿usted conoce a este joven hombre? Yo le dije, no, hermano Branham, no lo conozco. Él dijo, ¿no es algún amigo suyo? No, hermano Branham, le dije, nosotros somos extraños con él. Ahora él dijo, usted entiende, yo nunca le diría si él fuese amigo suyo, pero solo para ayudarle a creer. Cuando llegamos al final de la vereda, él vino a nosotros allí. Y yo estaba familiarizado con aquella frase. Él le dijo que tenía una esposa cristiana y 2 hermosos niños. Pero él había estado cometiendo actos homosexuales con hombres jóvenes. Y este complejo, le llamó él, lo había cautivado. Pero tan pronto ese espíritu fue expuesto, él fue completamente libre. Yo me senté en ese auto y no podía hacer nada sino decirme a mí mismo, acabo de estar en las páginas de la Biblia. Esto fue exactamente lo que sucedió en la Biblia. Así que luego viajamos a la casa de los Sadwick. Por supuesto, era la primera vez que el hermano Bat y la hermana Lila tenían la oportunidad de conocer al hermano Branham. Luego, antes de que fuéramos a la cabalgata, teníamos que ir por los caballos. El hermano Branham y yo salimos una tarde y estábamos caminando por un camino angosto. Estábamos yendo juntos, lado a lado. Así que yo comencé a preguntarle al hermano Branham. Yo le dije, hermano Branham, ¿cómo funcionan estas visiones? ¿Cómo vienen estas visiones? Y él hizo algo, una de las cosas más inusuales, una de las cosas más memorables para mí. Él estrechó su brazo y lo puso alrededor de mi hombro. Y él dijo, hermano Eddie, él dijo, yo le amo como un hijo. Él dijo, si pudiera hacer cualquier cosa por usted para ayudarle, yo lo haría. Ahora, él dijo, la gente no entiende estas visiones. Ellos piensan que yo solamente puedo tener las visiones, pero él dijo, yo no las puedo traer y no las puedo detener tampoco. Es la fe de la gente. Ellos creen, ellos tiran de Dios y Dios me usa para decirle a ellos que sus oraciones han sido contestadas. Ahora él dijo, usted es un ministro, usted está ungido para predicar la palabra. Y él dijo, cuando aquella unción se ha ido, usted no la puede traer de vuelta. Yo me reí y yo dije, hermano Branham, eso es exactamente la verdad. Y él dijo, es una unción la cual usted tiene unción para predicar la palabra, yo tengo unción para ver visiones. Él dijo, todo lo que yo puedo decirle es que yo solo me rindo. Bien, él no lo pudo haber dicho más simple, él no lo pudo haber dicho más difícil. Yo realmente valoré eso. Yo solo me rindo. Así que estaba ganando un poco de entendimiento, más profundo de su ministerio. Y luego, aquella noche, estábamos alrededor de la mesa cenando en la casa del hermano Sadwick y la hermana Sadwick. Yo nunca lo olvidaré. Tan pronto habíamos terminado de comer, permanecimos en la mesa, el hermano Sadwick, su esposa y sus 5 hijos, el hermano Chrisberg, yo y el hermano Branham estaba sentado al final de la mesa. Él comenzó a relatar experiencias y cosas que Dios había hecho a través de los años. La presencia de Dios vino de una forma tan poderosa. Nos sentamos allí hasta las 10 de aquella noche. Nadie se movía.
estábamos cautivados. Y entonces, en un momento dado, el hermano Branham se movió de esta manera. Yo estaba sentado a su izquierda en ese momento. Él dijo, hermano Eddie, él dijo, aquel pilar de fuego no está más de 2 pies de cualquiera de nosotros en este momento. Yo le digo, esto fue una experiencia electrificante. Él se paró allí en aquella cabaña secando los platos para Lila y le dijo su vida completa. Al parecer él estaba hablando de otra mujer, usted sabe, alguna otra mujer. Ella nunca se pudo imaginar eso. Ella me lo había dicho muchas veces, usted sabe. Las cosas que él le dijo a ella a través de eso. Y luego, después de un tiempo, esto vino a ella así como fue dicho. Y era ella a quien él estaba diciendo lo que iba a suceder, como esta artritis y la cosa completa. Él le dijo la cosa completa a ella. Le dijo a ella la cosa completa. Ella menciona eso cada ciertos días, usted sabe. Como él le dijo a ella. Ella pensó que era de alguna otra mujer. Yo supongo que una de las experiencias más sobresalientes de mi vida iba a tomar lugar ahora, en los siguientes días. Estas preguntas en mi corazón solamente estaban creciendo. Y yo estaba esperando tener una oportunidad con el hermano Branham para estar solo. Y esto fue el segundo día que habíamos estado cazando. Ahora, mientras cazábamos, el hermano Chrisberg y yo iríamos ya sea solo o por caminos separados. Y el hermano Branham iría con el hermano Sadwick. Así que esta tarde habíamos terminado de comer. Yo estaba yendo a limpiar el campamento, a arreglar la cocina y así. Eso era mi tarea en el campamento. Yo fui a hacer algunas cosas en la cocina. De esa manera yo justificaba mi presencia. Y el hermano Branham me dijo, hermano Eddie, ¿le gustaría venir a caminar un poco? Tal vez yo pensé cazar algún conejo, algún pollo. Por supuesto, esto era por lo que yo estaba orando. Así que dejamos el campamento, caminamos, era una tarde perfecta, justo en la frescura del día. Yo no estaba interesado en cazar, yo creo que el hermano Branham tampoco lo estaba. Caminamos tal vez una milla, hablando de diferentes cosas, usted sabe. Vinimos a un lugar, había un asiento de madera a un lado del camino. Así que caminamos a ese lugar sin prepararnos, nos sentamos. Yo comencé a derramar mi corazón como un joven ministro. Yo dije, hermano Branham, ¿cómo es esto? Estos hombres, los ministros, ellos operan dones, aún tienen sanidades, dones de sabiduría, de conocimiento, discernimiento, muchas cosas. ¿Qué acerca de sus vidas? No están bien. Las vidas de ellos no están correctas. Hay algo que está errado en la vida de ellos. El hermano Branham me dijo, bien, ¿usted ha escuchado mi mensaje acerca de los falsos ungidos? Yo le dije, no, no lo he escuchado. Él dijo, usted sabe, Jesús dijo en las Escrituras, yo quiero que note esto. Él dijo, inmediatamente me refirió a las Escrituras, la lluvia cae sobre justos e injustos. Y yo estaba tratando de seguirlo, dije, sí. Él dijo también, cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó, note lo que Pedro dijo. Pedro dijo, esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. En los postreros días, dice Jehová, yo derramaré mi espíritu sobre toda, T-O-D-A, carne. Y hermano Branham dijo, toda carne no es salva, pero el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Luego él dijo, Jesús también dijo esto acerca de la parábola del trigo y de la cizaña.
el mismo sol brilla sobre el trigo y la cizaña. Él dijo, la misma lluvia cae sobre el trigo y la cizaña. Ahora él dijo, si usted me dice qué hace regocijarse al trigo, yo le podré decir por qué la cizaña también lo hace. Y luego yo comencé a entender. Él dijo, esto es el Espíritu genuino de Cristo. Este es el Espíritu Santo. Y luego él me refirió inmediatamente a Mateo 24, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos y les dijo que en los últimos días se levantarían muchos falsos cristos. Note ahora, muchos falsos cristos se levantarían y engañarán a muchos. El amor de muchos se resfriará. Usted ve por causa de lo que sería enseñado en aquel tiempo. Ahora, él dijo, ellos no dicen Jesús es. Ellos no se levantarán y dirán, yo soy Jesús. Pero él dijo, Cristo significa ungido. Así que estos hombres se levantarán y dirán, yo soy ungido. Él dijo, y lo son. La unción es genuina, pero el vaso tiene un motivo alterado. Hay algo que no está correcto, no está bien. Y por eso esta generación, esta edad, será tan decepcionada. Bien, todo lo que yo puedo decirles, que hubieron miles de preguntas contestadas en mi corazón, con esos pocos momentos que pasamos. Y luego vino el gran momento en mi vida. Él dijo, hermano Eddie, esta tarde yo estaba cabalgando en mi caballo justo detrás del hermano Bud. Yo creo que estaba cerca de esta montaña. Él señaló una montaña. Él dijo, estaba el sol brillando tan agradablemente. Él dijo, él vino a mí allí. Ahora yo supe lo que estaba diciendo. Yo creo que usted tiene 3 preguntas que quiere hacerme. La primera es acerca del bautismo en agua. La segunda es acerca de la deidad. Y la tercera es acerca de la simiente de la serpiente. Esto era, mi corazón estaba totalmente abierto. Yo estaba desnudo, yo estaba expuesto, no había nada escondido. Yo supe en realidad lo que era estar en la presencia de Dios, sin nada escondido, mi corazón como un libro abierto. Luego yo miré a su cara, a sus ojos, y estaba diferente. En realidad estaba diferente. No era exactamente el hombre con el que yo estaba casando. Yo supe en realidad que este era el profeta de Dios. Luego yo dije, eso es verdad, hermano Branham. Esas son las 3 preguntas. Estaba listo casi para explotar. Este gran problema, esta gran pregunta que yo tenía acerca de Caín, no siendo de la simiente de Abraham, no siendo de la simiente de Adán. Así que yo le respondí al hermano Branham y le dije, hermano Branham, pero las Escrituras dicen en Génesis 4:1, y conoció a Adán a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Caín. Y ella dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. La respuesta del hermano Branham casi me lanzó lejos de ahí. Él me dijo, hermano Eddie, eso es exactamente la verdad. Yo pensé, ¿qué está diciendo él? Esta era mi gran defensa y ahora él me ha lanzado lejos de eso. Él me dijo, usted tiene que leer el siguiente versículo. Yo no me podía recordar cuál era el siguiente versículo. Así que él dijo, y ella concibió otra vez, dio a luz a su hermano Abel. Así que ellos eran gemelos. Yo no obtuve ninguna gran revelación en ese momento, ningún develamiento de la Escritura en ese momento, pero yo sabía que tenía algo perdido. Y luego yo iba a venir a entenderlo. Y luego él me dijo, en la forma más afable que una persona pudiera hacerlo, él me dijo, hermano Eddie, estas cosas vienen por revelación divina. Lo que usted tiene que hacer es ser realmente sincero y orar. Y también yo voy a orar por usted. Y yo creo que Él lo va a revelar a usted.
Y eso fue cerca del fin de nuestra conversación. Él no trató de convencerme acerca de nada, sino que Él directamente me llevó a las Escrituras. Y yo le puedo decir de lo profundo de mi corazón que en los siguientes meses, después de eso, estas Escrituras comenzaron a abrirse para mí. Ellas fueron vivificadas, hechas vivas, y vi que estas doctrinas eran absolutamente la verdad de la palabra de Dios. De hecho, no eran solamente doctrinas, sino que eran doctrinas fundamentales de la palabra. Hubo otra instancia. Yo creo que Dios tiene algo de humor en algunas de las cosas que Él hace. El hermano Southwick, quien era muy conocido por mí, yo lo conocí a él por muchos años. Él solía, a él le gustaba fumar cigarrillos. Usted sabe, yo nunca lo vi fumarse un cigarrillo en mi vida. Y en esta ocasión, él sintió un deseo un día de fumarse un cigarrillo. Así que él estaba en la tienda, yo estaba afuera en la tienda preparando una fogata, estaba corriendo un viento y estaba preocupado de que no se quemara la tienda. Yo quería salir y chequear los caballos. Yo quería alejarme para fumarme un cigarrillo. Así que fui a la colina para chequear los caballos, quizás, y me fumé un cigarrillo afuera allá. Regresé a la fogata y preparar el té. Yo estaba afuera preparando el té. Él estaba dentro de la tienda. Él salió un poco de la tienda y usted sabe, y dijo: Bud, ¿tú has fumado alguna vez? Sí, yo le dije. Y él dijo: ¿cuándo dejaste de fumar? Y yo le dije: acabo de dejarlo, justo en este minuto. Un día estábamos sentados al lado de una montaña. Yo no puedo retratar de una forma adecuada a qué país se parecía. Inmensas colinas arriba de la línea de los Alpes, miles de acres de pasto, de flores, que salían de entre estas rocas pequeñas de granito. Magnificencia, arroyos, ríos, amplios valles. Y un día el sol estaba brillando tan cálido y hermoso. El hermano Branham y yo sentados allí. Él me dijo: ¿usted sabe, hermano Eddie? Él dijo: al otro lado, más allá de la cortina del tiempo, es muy parecido a esto. Él acababa de tener esa experiencia y él dijo: yo vi millones de personas al otro lado. Hermano Eddie, él dijo: yo los saludé a ellos. Él dijo: era tan real y todavía no estaba a 20 ni a 25 pies de mi cuerpo. Y yo siempre me había preguntado qué había al otro lado. Y un día ese ángel se paró al lado de mi cama y dijo: yo he venido a mostrarte las cosas de las cuales tú siempre has anhelado conocer. Y él dijo: en un momento, sin sensación, sin sentimiento, en un instante, yo vi millones de personas. Yo estaba tan impresionado que él había traído la realidad del otro reino al lugar a donde habíamos ido. Era tan real. Él me dijo que había mordido su dedo, había pellizcado su mano, solo para determinar si estaba en una forma literal allí. Pero él me dijo que era muy, muy real. Yo nunca voy a olvidar eso. Él miró hacia el valle de esta manera, levantó su vista hacia el valle de esta manera. Él dijo: al otro lado, hermano Eddie, es muy parecido a esto. Él me dijo: y un día, cuando usted llegue al otro lado, encuentre alguno de estos pequeños senderos, vaya por uno de estos senderos, y un día usted me encontrará allí. En eso estoy descansando. Realmente lo estoy.